Detrás del lujo, las mansiones y las fortunas incalculables se esconden secretos que pocos se atreven a contar. Historias de poder, traición y oscuros pactos que convirtieron a simples mortales en titanes de la riqueza, pero a un precio que jamás imaginaron. No todo es oro en el mundo de los multimillonarios, y hoy descubrirás lo que nunca te contaron. ¿Hasta dónde llegarías para salir de una vida de miseria? Quédate, porque lo que estás a punto de ver cambiará tu forma de entender el mundo del lujo y el poder para siempre. Alejandro González nació en una de las zonas más pobres de Lima, en lo alto de un cerro polvoriento en San Juan del Lurigancho. Su hogar no era más que una choza improvisada con maderas viejas, cartones y plásticos, que apenas los protegía del viento frío que soplaba por las noches. No tenían agua potable ni desagüe, y cada mañana su madre debía descender por largas y peligrosas escaleras de concreto agrietado para comprar baldes de agua, pues el servicio no llegaba hasta su asentamiento. Las lluvias eran un desastre. Cuando caían gotas sobre el techo de plástico, el ruido era ensordecedor y el agua se filtraba por las rendijas de la casa, empapando los colchones y la poca ropa que tenían. La electricidad era intermitente, y muchas noches Alejandro hacía sus tareas bajo la tenue luz de una vela. La cocina era solo un pequeño fogón de piedras con una olla ennegrecida por el humo. El baño era una letrina improvisada al fondo del terreno, y las ratas se paseaban libremente entre los desperdicios acumulados en las calles sin pavimentar. Su padre, Ernesto, había sido un hombre trabajador en su juventud, pero el alcohol lo consumió por completo. Pasaba las noches en las cantinas del barrio, dejando a su esposa, Rosa, y a sus 2 hijos con apenas unas monedas para sobrevivir. Alejandro, desde pequeño, aprendió que, si quería comer, debía trabajar. Junto a su madre y su hermano Daniel, recogía cartón, metales y plásticos entre la basura, los cuales vendían a un chatarrero en las afueras de Lima. Cansado de la miseria, Alejandro decidió tomar otro rumbo. Se dio cuenta del potencial del reciclaje y comenzó a juntar plástico en grandes cantidades. Con esfuerzo y pequeños préstamos, compró su primera máquina de reciclaje y empezó a fabricar cubetas y macetas para vender en los mercados. Poco a poco, su negocio creció y, con el tiempo, pudo expandirlo hasta convertirlo en una pequeña fábrica. Pero su éxito tuvo un precio. Justo cuando empezaba a ver los frutos de su esfuerzo, su madre falleció por una enfermedad que no pudo ser tratada a tiempo debido a la falta de dinero. Este golpe lo marcó profundamente, pero también lo motivó a seguir adelante. Su hermano, en cambio, cayó en la misma adicción que su padre, refugiándose en el alcohol para olvidar su dolor. Alejandro no solo hizo crecer su fábrica de plásticos, sino que también comenzó a invertir en criptomonedas y en la bolsa de valores. Con el tiempo, amasó una fortuna que le permitió cambiar su vida por completo. 10 años después, Alejandro ya no era el joven que bajaba interminables escaleras para comprar agua. Se había convertido en un empresario respetado y adquirió una mansión en San Isidro, uno de los barrios más exclusivos de Lima. Su nueva casa era un símbolo de su éxito, una imponente residencia de 2 pisos, con una fachada de mármol blanco y amplios ventanales que reflejaban la luz del sol. El interior estaba decorado con muebles de diseñador, lámparas de cristal y pisos de madera importada. En el amplio salón, un candelabro colgaba majestuoso del techo alto, iluminando una sala con sofás de cuero y obras de arte originales. La cocina, en un contraste absoluto con la de su infancia,
estaba equipada con electrodomésticos de última tecnología y una isla de granito donde preparaba sus comidas favoritas. El jardín era un oasis privado con una piscina climatizada y una terraza con vista panorámica a la ciudad. En la cochera descansaban 3 autos de lujo, y en su vestidor, trajes de diseñador reemplazaban la ropa vieja y remendada que solía usar de niño. Pero, a pesar de toda la riqueza que había acumulado, Alejandro escondía su origen humilde. En el mundo de los negocios, la imagen lo era todo, y temía que, si alguien descubría su pasado, no lo tomarían en serio. Por ello, nunca hablaba de su infancia y mantenía su historia bien oculta. Desde su humilde niñez en un cerro de San Juan de Lurigancho, Alejandro había construido un imperio con su fábrica de plásticos en Lima. Sin embargo, no se conformaba con el éxito en su país, su ambición iba más allá. Sabía que para expandirse debía apostar por mercados internacionales, y qué mejor lugar que Estados Unidos. Con Miami como su destino, decidió llevar su negocio a un nivel global. Con una inversión considerable, abrió una nueva planta en Miami, Florida, y otra en Houston, Texas. Su modelo de negocio, basado en la producción de plásticos reciclados de alta calidad, tuvo una gran acogida en el país. Pero Alejandro no se detuvo ahí. Decidió diversificar su fortuna e incursionar en un sector que siempre había admirado, la gastronomía. Así nació Sabor Limeño, un lujoso restaurante peruano en el corazón de Miami, reconocido como el mejor de la comunidad latina. Allí, ofrecía lo mejor de la cocina peruana con un servicio impecable y un ambiente sofisticado. Para vivir, Alejandro escogió una mansión en Fort Lauderdale, una de las zonas más exclusivas de Florida. Su hogar era una propiedad impresionante frente al mar, con un muelle privado donde atracaba su yate personal. La mansión de 2 pisos tenía enormes ventanales que ofrecían vistas panorámicas del océano, pisos de mármol italiano, una piscina infinita y un gimnasio privado. En su garaje albergaba una colección de autos de lujo, incluyendo un Rolls-Royce, un Lamborghini y un Tesla de última generación. Pero el negocio de los restaurantes no fue su única apuesta. También incursionó en la vida nocturna y compró Eclipse Club, una de las discotecas más exclusivas de Miami. Fue en este lugar donde conoció a la mujer que cambiaría su vida, Marianne Delacroix. Marianne Delacroix era una mujer espectacular, de belleza deslumbrante y elegancia innata. Provenía de una familia de renombre en Coral Gables, una de las zonas más prestigiosas de Miami. Su padre, un reconocido empresario del sector inmobiliario, y su madre, una socialité famosa en los círculos de la alta sociedad, le habían dado todo en términos materiales, pero jamás le ofrecieron el amor y la orientación que tanto necesitaba. Creció rodeada de lujos, pero también de un profundo vacío emocional. Para llenar ese vacío, Marianne desarrolló un vicio peligroso, el alcohol. Desde su adolescencia, encontró en la vida nocturna un escape a su soledad. Se convirtió en una habitual de las discotecas más exclusivas de la ciudad, donde bebía sin límites y se rodeaba de amigos superficiales. Sus padres intentaron ayudarla, pero no sabían cómo. 2 de sus antiguas parejas la habían abandonado tras descubrir su problema con la bebida, y su familia ya no sabía qué hacer con ella. Cuando Alejandro la conoció en Eclipse Club, no tenía idea de su problema. Solo veía a una mujer radiante, con una conversación interesante y una sonrisa cautivadora. Se sintió inmediatamente atraído por su carisma y su aire de sofisticación. Al ser el dueño del lugar, la invitó a una mesa privada y conversaron durante horas.
Marianne, acostumbrada a hombres arrogantes y superficiales, encontró en Alejandro a alguien diferente. Su historia de superación la intrigaba, y su humildad, a pesar de su éxito, la cautivó. Lo que comenzó como una amistad se convirtió rápidamente en algo más. Alejandro la llevaba a cenas privadas en su restaurante, paseos en su yate y viajes espontáneos a las Bahamas. Para él, Marianne era la mujer perfecta, pero aún desconocía su secreto. Mientras su relación avanzaba, Marianne seguía con su vicio en secreto. Bebía en su casa antes de salir con Alejandro y, cuando estaban juntos, disimulaba sus hábitos. Pero, poco a poco, él empezó a notar ciertas señales: el olor a alcohol en su aliento, la forma en que algunas noches apenas podía mantenerse de pie y los comentarios de sus amigos en común. Alejandro no quería creerlo. Para él, Marianne representaba todo lo que soñaba en una pareja, pero la realidad lo golpeó cuando sus padres lo invitaron a una cena privada en su mansión en Coral Gables. Durante la velada, los de la Croix, lejos de ser hostiles con él por su origen humilde, parecían aliviados. Habían oído hablar de su éxito y pensaban que, finalmente, Marianne tenía una oportunidad de cambiar. ¿Sabes? No es fácil para una familia ver cómo su hija toma malas decisiones, le dijo su padre con un tono frío pero sincero. Hemos visto cómo ha perdido personas importantes en su vida por su problema. En ese momento, Alejandro entendió todo. Sus padres no solo no estaban en contra de su relación con Marianne, sino que, en el fondo, esperaban que él fuera la solución a su problema. Era una carga demasiado grande. El noble corazón de Alejandro le impedía abandonar a Marianne, pero al mismo tiempo temía que su amor no fuera suficiente para cambiarla. Y aún más, le preocupaba cómo su propio origen sería juzgado por los de la Croix. Siempre había llevado consigo la sombra de su familia. Su padre había muerto ahogado en el alcohol y su hermano, Daniel, seguía atrapado en la misma adicción. A pesar de haber alcanzado el éxito, Alejandro nunca dejó de lado a su hermano. Contrató a un abogado para gestionar sus gastos y, como nadie aceptaba alquilarle un departamento por su comportamiento, le compró una pequeña casa en Miraflores, Lima. Además, pagaba a un personal para que la mantuviera limpia y se asegurara de que Daniel tuviera lo necesario para vivir. Había intentado llevarlo a Miami con él, ofreciéndole una vida diferente, pero Daniel siempre encontraba una excusa para quedarse en Lima. Alejandro sabía que cargar con su hermano en Estados Unidos podría arruinar su imagen, pero su corazón le impedía abandonarlo. Ahora enfrentaba un dilema similar con Marianne. ¿Podría su amor salvarla? ¿O terminaría perdiéndola, como les había sucedido a otros hombres que intentaron ayudarla antes que él? Y lo más importante, ¿sería capaz de aceptar que, al igual que con su hermano, su amor no sería suficiente para cambiar a alguien que no estaba listo para salvarse a sí mismo? Alejandro se encontraba en un punto crucial de su vida. Había escapado de la pobreza, construido un imperio y conquistado el corazón de una mujer que lo deslumbraba. Pero ahora se enfrentaba a una verdad incómoda. El pasado siempre deja cicatrices y a veces, ni todo el dinero del mundo puede borrar las heridas que las personas llevan en el alma. A pesar de su éxito y fortuna, Alejandro cargaba con el peso de su historia y el dolor de su familia. Su amor por Marianne era inmenso y al descubrir su problema con el alcohol, le hizo una promesa: la acompañaría en su proceso de recuperación y jamás la dejaría sola, sin importar cuánto le costara. Marianne, al principio, se negaba a aceptar que tenía un problema.
Creía que podía dejar de beber cuando quisiera, que no era algo grave. Pero Alejandro, decidido a ayudarla, tomó una decisión valiente. Le contó su historia completa. Le habló de la pobreza en la que creció, del sufrimiento que vivió con su padre alcohólico y de cómo su hermano, Daniel, había seguido el mismo camino de autodestrucción. Le mostró videos de Daniel en sus peores momentos, borracho, descuidado, sin voluntad de vivir. Marianne, al ver esas imágenes, sintió miedo. Comprendió que, si no hacía algo, su destino podría ser el mismo. Con el apoyo de Alejandro, Marianne aceptó internarse en un centro de rehabilitación. Al principio, le costó aceptar la disciplina y los tratamientos, pero poco a poco comprendió que era por su bien. Fue un proceso largo y doloroso, pero Alejandro nunca la dejó sola. Finalmente, cuando Marianne se recuperó completamente, sus padres lo recibieron a Alejandro como a un hijo y le dieron su bendición para casarse con ella. Después de su recuperación, Alejandro y Marianne decidieron viajar a Perú. Él quería mostrarle su historia de cerca y presentarle a su hermano Daniel, quien seguía consumido por el alcohol. Cuando llegaron al barrio donde creció, Marianne quedó impactada por la pobreza en la que Alejandro vivió. Subieron las interminables escaleras del cerro hasta su antigua casa, construida con cartón, plásticos y madera vieja. Era un contraste abrumador con la mansión en la que ahora vivía en Miami. Cuando se reencontraron con Daniel, encontraron a un hombre acabado, enfermo, sin voluntad de cambiar. Alejandro y Marianne intentaron hacerle ver que aún podía salvarse, que ella también había estado en ese camino y había logrado salir adelante. Por primera vez, Daniel pareció reflexionar. Aceptó internarse en un centro de rehabilitación, pero ya era tarde. Le diagnosticaron cirrosis aguda, con pocos meses de vida. Solo entonces se dio cuenta de cuánta vida había desperdiciado. En sus últimos meses, Daniel logró mantenerse sobrio y viajó con Alejandro y Marianne a Miami. Aunque disfrutó de esos momentos, su cuerpo ya no resistía. Falleció poco tiempo después, dejando una tristeza profunda en Alejandro, pero también una lección de vida. Los vicios pueden arrebatarlo todo y convertir a una persona en la sombra de lo que pudo haber sido. Su muerte dejó una marca en Alejandro, quien decidió ayudar a otros en su memoria, asegurándose de que su historia sirviera como advertencia para quienes estuvieran en peligro de perderse en el alcohol. Al final, la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en cómo enfrentamos nuestras heridas y en el legado que dejamos en los demás. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Si esta historia te atrapó, no olvides suscribirte, compartir y activar la campana de notificaciones para más relatos impactantes en mi canal. Tenemos muchas más tramas llenas de riquezas, secretos y giros sorprendentes que estamos ansiosos de compartir con ustedes. Nos vemos en la próxima historia.